Bueno, mi nombre es Montse Martínez, llevo 9 años trabajando en Padre Piquer y soy la tutora del aula de enlace. El aula de enlace es un lugar al que llegan los niños que no tienen el nivel de español suficiente para incorporarse al grupo de referencia. En el aula de enlace pueden permanecer como máximo 9 meses y en estos 9 meses mi objetivo es que adquieran el nivel de competencia lingüística lo suficientemente alto como para poder incorporarse después al grupo de referencia. Yo creo que a día de hoy nadie ya se sorprende ya de utilizar el término de inmigración. A finales de los 90, bueno, pues Madrid acogió a un número muy elevado de inmigrantes, con lo cual yo creo que hablar de inmigración hoy en día ya es una cosa afortunadamente completamente normalizada. Mi experiencia es muy positiva porque el término de diversidad para mí lo trabajo en el sentido más amplio de la palabra. Los niños que llegan a la aula de enlace son de diferentes nacionalidades, pero también es cierto que yo trabajo con ellos de una manera muy diferente con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque llegan en cualquier momento del curso, no llegan todos en septiembre, las edades son diferentes también, oscilan entre los 12 y los 17 años. Y bueno, luego la diversidad por sus características personales, es decir, algunos llegan muy contentos y están muy bien y otros, bueno, emocionalmente pues a lo mejor están un poquito tocados pues porque a lo mejor las familias no les han informado o no les han pedido permiso para traerlos aquí y entonces, bueno, pues hay que adaptarnos a cada uno de ellos según su necesidad y luego trabajar con ellos de la manera más personalizada posible. El centro de formación de Padre Piquer es un centro de secundaria, entonces el mínimo que pueden tener los niños es 12. Luego hay aulas de primaria también, pero nosotros con esas edades no trabajamos. El concepto de interculturalidad nos lo hemos inventado los adultos, realmente. O sea, los niños cuando llegan aquí no tienen ese concepto de estoy al lado de un niño que es árabe o estoy al lado de un niño que es chino, o sea, para ellos son compañeros, simplemente, son amigos, al final se acaban convirtiendo en amigos, o muchos de ellos al final incluso acaban formando parte de su propia familia, porque esto es una pequeña gran familia, es decir, los niños llegan con unas características muy similares, y es que claro, no saben español, no conocen a nadie, no tienen amigos, en muchas ocasiones también es un reto al que se tienen que enfrentar porque la mayoría de las familias llegan antes que los niños y pueden pasar 10 años hasta que los padres tienen una estabilidad económica y laboral y entonces ya se traen a los chicos. Entonces, todas esas circunstancias son comunes a ellos. Entonces, para ellos es bastante indiferente saber que son de otra nacionalidad o de otra religión. Es decir, ese término para ellos no existe. Existe para nosotros, ¿no? Que desde fuera vemos esa diversidad tan grande. Pero entre ellos no, son amigos. O sea, lo viven de una manera súper natural e incluso muy positiva. Porque, bueno, aquí al final esto es una inmersión lingüística, con lo cual compartimos muchas horas y compartimos muchos momentos buenos, malos y regulares. Entonces, al final, todo eso lo ven como algo muy positivo. Es decir, qué suerte tengo, ¿no?, de que me puedan contar cosas tan diferentes de una manera tan directa, ¿no?, que no tienes que leerlo, no te lo tiene que contar alguien que no conozcas. Lo vivimos aquí de una manera muy, muy natural todos. Yo también, ¿eh? Yo también. Hay niños, por ejemplo, que vienen súper contentos, pero desde el primer día. Y están emocionalmente muy equilibrados, están contentos por haberse reencontrado con sus padres y bueno, pues luego académicamente también bueno, presentan hábitos de estudio, han estado escolarizados sin ningún problema, incluso algunos de ellos ya han terminado su etapa de secundaria y tienen el título, con lo cual bueno, el aprendizaje en esos casos va muy rápido y es muy fluido. Pero luego, claro, nos encontramos con chicos con otras características. Cuando llegan aquí no sabemos realmente qué es lo que han vivido en sus países de origen. Muchos de ellos no han estado escolarizados o son absentistas, o yo que sé, el sistema educativo, por ejemplo, no se corresponde con el nuestro, hay un desfase curricular importante. Entonces, bueno, tenemos que atender todas esas necesidades también. En un aula de enlace hay que ser muy flexible, es decir, y que no te sorprenda nada. Es decir, es que este niño, como tiene 14 años, debería saber hacer esto, o no. Yo no estoy aquí para cuestionar esto, yo estoy aquí para, si ese niño no se sabe las tablas, enseñarle las tablas. No voy a estar analizando por qué no se las sabe. El caso es que llega aquí y cuando pasa al grupo de referencia se le va a exigir o se le va a pedir eso y yo estoy aquí para que aprenda eso y ayudarle a que luego el proceso, el cambio, sea más llevadero y más fácil. Lo normal es que no haya conflictos. O sea, yo llevo 9 años trabajando aquí
Y te puedo asegurar que puedo decirte que ha habido un 1%, pero que eso también nos puede pasar a ti, a mí o a cualquiera, que alguien te cae mal, tienes un roce, pero no es por la religión, no es por la cultura, no es porque sea de otro país. No, no existen conflictos, o sea, normalmente no hay. Es un trabajo precioso, es un trabajo muy emocional, o sea, al final mi objetivo es que aprendan español, ¿vale? Ese es el objetivo fundamental, pero también es el acompañamiento en todo ese proceso. O sea, yo siempre intento ponerme en el lugar del otro, ¿no? Entonces, imagina a esos niños cuando llegan a España, no saben el idioma, no pueden comunicarse, nosotros tampoco les entendemos, no tienen amigos, los han dejado en sus países de origen, no conocen a nadie, parte de su familia o gran parte de su familia se ha quedado también allí. Y bueno, es obligatorio escolarizarles, con lo cual, sepan, no sepan, se sientan bien o se sientan mal, tienen que venir aquí. Entonces, ver cómo llegan, cómo se sienten, todo ese proceso de con qué me voy a encontrar, que es nuevo todo para ellos, y ver que al final consiguen, pasados esos 9 meses, incorporarse a un grupo de referencia y que en muchos casos tienen éxito, es maravilloso. Es maravilloso porque nadie cambia de país porque sí. Todo el mundo, si se traslada a otro sitio, es porque hay una necesidad, porque vienen con la intención de buscar un futuro mejor. Entonces, lo que te comentaba antes, es decir, los padres se vienen a lo mejor 10 años antes que estos niños. O sea, llega a lo mejor un niño con 14 o 15 años aquí, con lo cual, si hacemos cuentas, realmente no han convivido nunca con sus familias. A veces se crean unas expectativas que, claro, luego cuando llegan aquí no se cumplen. Los padres trabajan muchas horas fuera, hay que ayudarles también en la comunicación entre padres e hijos, hay que ayudarles en todo eso, pero al final el objetivo es que en principio van a ser más felices. Entonces, bueno, acompañarles en todo eso es un trabajo muy bonito. Hoy, por ejemplo, ha venido un exalumno mío que ya tiene 21 años y ha venido a tomarse un café conmigo para contarme qué tal le va. Y bueno, está trabajando ya en una clínica dental porque hizo un grado medio y llegó al aula de enlace sin saber hablar nada de español. Para mí es un orgullo, desde luego, y me parece muy emocionante para cualquiera que intente ponerse en el lugar de estos chicos. Es un enriquecimiento personal absoluto todos los años, porque yo no sé, para mí siempre es una sorpresa. No sé qué niños van a venir, ni sé de qué nacionalidades, ni sé cuáles son sus religiones, ni sus culturas, ni sus tradiciones. Entonces, para mí, de manera absolutamente personal, es súper enriquecedor, pero vamos, increíble, porque tú puedes leer mucho, puedes utilizar los medios de comunicación para informarte, ¿no? O tú misma ser proactiva y buscar información, pero es que ellos te lo están contando en primera persona, ahí no hay filtros, esa es la realidad que ellos viven fuera, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente que si no fuera de esta manera, yo no tendría oportunidad de tener esas vivencias tan reales si no me las contasen ellos. Por lo tanto, para mí, vamos, yo no concibo un trabajo mejor. Un niño que ha tenido la oportunidad de estar escolarizado, de haber ido con regularidad a su colegio, que ha adquirido un hábito de estudio, que ha conseguido un título, obviamente cuando llega aquí es un peso menos que tiene, porque bueno, todo eso ya lo tiene adquirido. Aquí lo único que tiene que hacer es aprender una lengua nueva. Entonces luego, pues a la hora de incorporarse a un grupo de referencia, obviamente va a ser más sencillo, sí, voy a utilizar la palabra sencillo, o sea, es más fácil. Un niño que se tiene que adaptar a aquello que es tan diferente a lo que he vivido en su país, le va a costar más, lógicamente. Es decir, es que aquí te vamos a pedir unos mínimos que a lo mejor allí no has adquirido. Entonces, además de aprender el idioma, también tiene que ser, obviamente, hay que aprender todo eso que allí no has aprendido por las circunstancias que hayan sido. Entonces, claro, el proceso de aprendizaje va a ir más despacio porque necesita aprender muchas más cosas. Pero bueno, ese es parte también de nuestro trabajo. Es decir, si han surgido ha habido estos problemas también, o sea, nos hemos encontrado con esas situaciones. Pues un niño a lo mejor con 16 años que ha habido que alfabetizarle. Es decir, yo no parto ahí de cero, parto desde -20. Porque para mí cero es aprender un idioma desde no saber absolutamente nada. Pero claro, cuando tú tienes que enseñarle el abecedario a un niño porque no sabe escribir, hay que alfabetizar. Pues es desde -20, pues desde -20. Lo que sí que es cierto es que luego también ellos vienen con unas expectativas que hay que ayudarles a que las cumplan en la medida que puedan. Es decir,
una persona que parte desde -20, pues a lo mejor no puede ir a bachillerato. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde tú puedes, con tus capacidades y tus talentos, hasta ver hasta dónde puedes llegar y nosotros te vamos a ayudar a que lo consigas. Pero dentro de la realidad, claro. Son muy acogedores ellos. De hecho, aquí, como no todos llegan en septiembre, que para mí sería lo fácil, que llegasen todos en septiembre y bueno, pues trabajamos de una determinada manera. No, pueden llegar en cualquier momento, con lo cual se dan estas circunstancias, que un niño lleve, por ejemplo, 5 meses ya o 6 meses y ya su nivel de competencia lingüística tenga un nivel medio alto, y otro que acaba de llegar. Entonces, con el que acaba de llegar tú tienes que empezar desde cero. Bueno, tienes que descubrir desde dónde partes. Si tienes suerte empiezas desde cero, pero si no, pues de donde sea. Entonces, claro, muchas veces, como los que ya llevan más tiempo saben cómo se siente el que acaba de llegar, normalmente aquí nadie se ríe de nadie. Aquí se trabaja mucho el respeto, pero lo tienen bastante interiorizado ellos. Son muy solidarios, es decir, no quieren que el que llegue a nuevo se sienta mal, porque ellos ya han pasado por lo mismo. Entonces suelen ayudarse muchísimo entre ellos. De hecho lo dicen, o sea, esto es como una familia, profe, y es verdad, y es verdad. Aquí intentamos que nadie se sienta mal. Ni el que sabe más tiene más suerte, ni el que sabe menos. Es que no, aquí todos somos iguales. Somos personas, como dicen ellos. Aquí somos todas personas, profe. Pues es verdad. Como máximo son 9 meses. Si antes de que finalicen esos 9 meses, lo que intentamos es incorporar parcialmente al grupo de referencia. ¿Qué significa esto? Que bueno, no pueden pasar de un aula de enlace, que esto es un poquito burbuja, ¿vale? Con muchos cuidados y muchas atenciones, y que luego pasen a un grupo grande. Entonces, antes de que llegue ese momento, les vamos incorporando poco a poco a lo que llamamos asignaturas facilitadoras, educación física, música, tutoría, para que poco a poco se vayan integrando en el nuevo contexto en el que van a tener que estar y conocer a nuevos compañeros. Bueno, normalmente se adaptan bien. Hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo, porque claro, es otro cambio. Dentro del mismo año han llegado al país, el aula de enlace, se termina ese periodo de tiempo, es otro cambio, hay que ver cómo se sienten. Si podemos ir rápido, perfecto, pues a lo mejor en una semana se incorporan a 3 asignaturas, a lo mejor a la siguiente se incorporan a una más, vamos viendo. Pero hay algunos niños que necesitan un poquito más de tiempo. ¿Qué ocurre en estos casos? Por las circunstancias que sean, a nivel académico, curricular, emocional, lo que sea. Podemos solicitar una prórroga, que eso se solicita a la inspección. Entonces se detalla un informe sobre cuál ha sido la evolución, el proceso de aprendizaje del niño, y en función de eso nos pueden conceder una prórroga o no. Normalmente tampoco es muy conveniente que sea más de 3 o 4 meses, porque al final tienen que incorporarse al grupo, entonces bueno, tampoco los vas a tener aquí eternamente, pero a lo mejor se han ido un poquito más despacio, bueno, pues atender esa necesidad para que se sientan más seguros o afianzar determinados conocimientos y que luego ya puedan incorporarse al grupo de referencia. Yo tengo que tener la capacidad de generar un ambiente lo suficientemente agradable para que ellos quieran venir. Es decir, muchos de ellos tienen experiencias negativas en sus países de origen, en los colegios, los profesores. Entonces, cuando tú les dices que tú estás aquí para ayudarles y que el error forma parte del aprendizaje, que si se equivocan no pasa nada, lo que hay que hacer es intentar interiorizar esto, aprenderlo o repetirlo yo. A veces también la culpa puede ser mía, por supuesto, y que no pasa nada. Entonces, cuando ellos entienden que realmente no pasa nada, que si se equivocan no va a haber una consecuencia negativa, que si un día se sienten mal no pasa nada, que nosotros estamos aquí para ayudarles, a partir de ahí, cuanto más estables emocionalmente se sientan ellos, más fluido va todo, con lo cual ellos luego al final se van sintiendo cada vez mejor, ¿no? Porque claro, llegan sin saber nada y luego ya poco a poco empiezan a comunicarse, empiezan a hablar palabras sueltas, luego ya pequeñas frases, luego ya frases más largas, y al final eso es una motivación también para ellos, con lo cual el absentismo en el aula de enlace no existe. No existe, no me ha pasado nunca. Esto es una inmersión lingüística, es decir, el referente en su momento de llegada eres tú, no conocen a nadie más. A mí me hace gracia porque normalmente cuando finalizan ya el periodo de permanencia en el aula de enlace les pido que hagan una reflexión, una redacción sobre su paso por el aula de enlace. Y claro, y algunos de ellos dicen, y el primer día había una señora que me dijo, y yo, ¿quién es esa señora? Profe, ¿tú? Entonces claro, la imagen que tienen ellos es una persona absolutamente desconocida para ellos, que parece que es agradable y que bueno, que luego ha sido la que me ha ayudado. Entonces, al final, el ver una cara amable,
que les ayude, que les haga estar tranquilos, que no pasa nada, que verás que bien va a ir todo y que en lo que yo pueda te voy a ayudar. Claro que quieren volver. De hecho, cuando ya están fuera, aquí los tengo la mitad del tiempo en la puerta porque en el recreo vienen a verme. O lo que te comentaba antes, alumnos que ya están fuera del sistema educativo incluso, porque ya están trabajando, me llaman, quieren venir a verme. Es decir, hay un nexo ahí que seguramente que nos unirá de por vida. Y yo me siento muy orgullosa cuando me cuentan los éxitos que tienen, ¿no? Profe, estoy trabajando, profe, me he sacado el curso de azafata y estoy trabajando en el aeropuerto, profe, ya he podido comprarme una casa, darle una entrada para una casa. Claro que quieren volver, pero no porque quieran volver, sino porque en el fondo ha sido su lugar, ha sido su casa durante un tiempo. Que tengan esperanza, que los sueños a veces se cumplen, o en muchísimas ocasiones se cumplen. Que siempre se van a encontrar en el camino gente buena que les va a intentar ayudar, que también van a encontrar obstáculos, sí, pero que eso nos va a pasar a todos, ¿no? Pero que yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener un futuro mejor, a tener una vida digna y que hay que intentarlo, y que no tengan miedo, porque siempre van a encontrar personas buenas en el camino seguro.